Buenos días, hermanos. Es un gusto para estar juntos otra vez en la presencia del Señor, para orar su santo nombre, para estudiar su palabra escrito. Esta mañana vamos a continuar nuestro tema que hemos comenzado viernes pasado, titulado La naturaleza de la lluvia tardía. Vamos a comenzar mirando en nuestra Biblia, Génesis capítulo 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Oremos para comenzar. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre. Exaltado sea tu trono para siempre. Que tu voluntad sea extendido en todos los límites del universo. Que tu voluntad sea revelado como la puerta de gozo y seguridad a cada alma, especialmente para nosotros hoy, que está puesto de escuchar tu palabra. Oh Señor, acompáñanos esta mañana. Envía tu Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa de tu Hijo amado, para guiarnos en toda verdad. Que envía Él para mostrarnos las cosas que pertenecen a Jesús, las dignidades y honras que usted había extendido a tu Hijo amado, tan fiel y tan dispuesto a darse mismo en dolor por nuestro gozo y unión contigo. Gloria y honra para ti, Señor. Gloria y honra para el Cordero de Dios. Que este momento el Espíritu Santo puede tener toda libertad para enseñarnos. Y por eso yo pido, Señor, que ponga en mi mente tus pensamientos, conmover mi corazón con tus afectos y llena mi boca con tu palabra, para que este momento sea un momento de verdadera comunión con el divino. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis capítulo 49, versículo 10, vemos una frase de parte de que constituye un parte de la bendición sobre Judá. Pero en ese versículo vemos una profecía maravillosa, una profecía muy importante. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando sobre una herencia para Judá. Pero adentro de la bendición extendida por Jacob, por su hijo Judá, vemos un aspecto bien profético que apunta a la venida del Mesías mismo. Pero no solo la venida del Mesías a la tierra, pero un aspecto importante en su vida.
que trascender su venida, su primer venida aquí a la tierra, su vida de sufrimiento y abnegación como hombre, su muerte y su resurrección. Este versículo tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Y quiero informarte que este cumplimiento es todavía futuro. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es esto que está hablando? Hemos comenzado en nuestro último estudio hablando sobre Salmo 133 como la clave o la llave para abrir nuestro entendimiento sobre la naturaleza de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque, por general, cuando hablamos sobre la lluvia tardía o la lluvia temprana, solo enfocamos en derramamiento del Espíritu Santo, y eso es correcto. Debemos tener entendimiento que no estamos hablando sobre agua natural. Estamos hablando sobre lo que Jesús mencionó a la mujer al pozo en Juan capítulo 4, sobre el agua de vida. Entonces, eso es correcto. Pero hay más para entender en respecto de la naturaleza del ungimiento que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés. El Mesías está apuntado para recibir 3 oficios grandes. Él debe ser conocido como profeta, como sacerdote y como rey. Pero más precisamente, para él es dado el título entre los redimidos, entre los humanos que fueron llamados, redimidos para ser hijos de Dios. Para él es dado los títulos que fueron dados a Adán al inicio como el profeta. ¿Por qué decimos el profeta y no solo profeta? Porque el profeta es el jefe de los profetas. Y todos los otros profetas operar ayudando a él. Entonces el original profeta entre hombres era Adán. Por eso él fue criado antes de Eva. Él fue introducido a su hogar, a los límites de su libertad, y fue educado en respeto. Sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era con Dios en el principio. Todas las cosas por él fueron. Entonces, el primer hombre, modelo, Adán, fue dotado con 3 oficios originalmente.
Él era el profeta. No solamente profeta, pero el profeta, porque él fue el primero con quien Dios interactuar en la familia humana y da el revelación y entendimiento que nadie directo, una comunión directa con Dios, que dejó a él con el oficio para compartir ese conocimiento con su familia. Cuando Dios habla sobre el árbol del bien y del mal, por la primera vez Eva no estaba allí. Dios da ese conocimiento a Adán. Dios reveló a Adán los límites de su libertad. También reveló claramente a Adán dónde va a vivir. Y da a Adán introducción a la creación cuando él dijo a él para nombrar los animales. Eva no estaba allí. Entonces Adán tuvo ese oficio para acercarse a Dios y para compartir lo que Dios reveló a él, a su familia. Es un oficio profético. Pero él es el profeta, fue el profeta, porque todos los hijos de Adán van a tener oficios similares para guiar a su propia familia. Ellos van a ser profetas, pero él, el profeta. Para Adán fue dotado el llamado de ser sumo sacerdote, porque él fue capacitado para ser representante de su familia delante de Dios. Y si tenemos duda de eso, vemos que cuando Dios viene después de la caída de Adán y Eva, Él llamó no a Eva, que había pecado primero, que había tomado la iniciativa en el pecado, pero Él llamó a Adán, porque Adán fue llamado para ser representativa del pueblo, de la familia humana. Entonces, ese es un oficio sacerdotal. Pero él era el sumo sacerdote porque todos sus hijos van a ser representantes de sus esposas y sus hijos. Y él también era el rey entre reyes aquí en la tierra. Apocalipsis nos muestra que los reyes de la tierra van a traer su gloria en la ciudad santa. ¿Cuál reyes? ¿Están pensando que son David y Salomón y ellos? Sí, ellos son incluidos, pero todos que van a entrar son reyes. Pero Adán perdió toda esa dignidad. Y por eso es necesario un nuevo Adán. El segundo Adán, Cristo Jesús. Y todos los oficios que Dios da originalmente a Adán son dotados a Jesús ahora para que Él sea el representante, no los que van a ir a la muerte, pero para los que van a ser, para los que son llamados a ser hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Entonces, Jesús tiene estos tres oficios que Él heredará siendo el segundo Adán, el segundo hombre modelo para la familia humana. Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote y Él es rey de reyes. Pero es necesario para que Él asume estas posiciones, esos oficios, que Él sea capacitado para esos oficios. Y eso es lo que vemos en el bautismo de Jesús, cuando Él fue bautizado para comenzar su trabajo como Mesías. Él fue ungido con el Espíritu Santo después del anuncio del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, demostrando su ungimiento como el profeta. Y hemos mencionado en el pasado que ese ungimiento era el mismo ungimiento bajo cual Juan el Bautista estaba operando, bajo cual Simeón, Zacarías, su madre de Juan y todos los profetas, incluyendo Ana, en este periodo estaba operando bajo ese mismo ungimiento que capacitaba a Cristo. Porque si reconocemos que entre Malaquías
y la venida del Mesías, había un periodo donde no había manifestación de don profético, del espíritu de profecía por 400 años. Pero cuando leemos los evangelios, vemos profetas como Zacarías, como Elizabeth, como Ana y como Simeón. Entonces, ¿de dónde viene esa manifestación del don profético en este siglo? Todo estaba conectado con el paquete que Dios había preparado por su Hijo. Todo sirve para anunciar la venida del Mesías. Entonces, él tuvo ese primer ungimiento en Jordán, después de su bautismo. Pero él faltaba otro ungimiento para capacitar a él como sumo sacerdote. Y eso era lo que estudiamos en el último reunión. Y no vamos a tener suficiente tiempo para volver a repetir todo eso. Entonces, para los que no estaban, puede esperar hasta que publicamos este sermón. Pero la esencia es que los eventos del día de Pentecoste no era meramente centrado en el aposento alto aquí en la tierra en Jerusalén, con los 120 discípulos de Cristo unidos, unánimes en este lugar. No, los eventos primordial y grande en el día de Pentecoste ocurrió ahí arriba, en el verdadero aposento alto, en el lugar santísimo, cuando Cristo entraba en la presencia del Padre, trayendo con él los cautivos que él había rescatado de la muerte y que había entrado al cielo con él en su resurrección. En este día, 10 días después de su ascensión, él entró oficialmente en cumplimiento de los tipos recordados en el sistema del santuario. Porque en el 10º día, en el día de Pentecoste, y en el primer día después del sábado, el sumo sacerdote levantó delante del Señor dos gavillas de mesa, pero esos 2 gavillas eran pan con levadura. No era pan que representaba Jesús, pero pan que representaba personas que fueron contaminados en su experiencia con pecado. Entonces, que él mismo había libertado de eso. Por eso los 2 panes que el sumo sacerdote levantó o presentó al Señor en el primer día después del sábado, en el día de Pentecoste, eran 2 panes con levadura. Ese era para apuntar este momento cuando Cristo va a entrar en la presencia del Padre para presentar los primicias de la muerte, los primicias de la resurrección con él al Padre. Y el Padre, respondiendo a esta bendición, con satisfacción a este acto, repitió algo a Jesús que encontramos en Salmo 110. Salmo 110. Dice, juró, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese fue el cumplimiento de la exaltación de Cristo al oficio de sumo sacerdote. Cuando él presentó los primicias, el Padre ungía a él de nuevo. Pero usted dice, pero si él había ungido a él ya en el bautismo, ¿por qué otra vez? Porque ese era un ungimiento para capacitar a él para ser el profeta.
ahora él necesita otro ungimiento para capacitar a él como sumo sacerdote. Y ese fue el día de Pentecostés. Significa que todo lo que había recibido el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fueron ungidos con un ungimiento sacerdotal. Entonces la iglesia entre 2000 años está operado hasta hoy bajo dos grandes ungimientos. Ungimiento profético en Cristo y ungimiento sacerdotal. La lluvia temprana, la naturaleza de la lluvia temprana era un ungimiento sacerdotal que capacitara a los discípulos más allá del primer ungimiento que ellos habían recibido, que era profético. Recuerda que cuando Juan vino, Mateo capítulo 3 dice que Juan vino y estaba predicando: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Cuando leemos Mateo 4, versículo 17, dice que Jesús vino y comienza a predicar: arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Luego en otras partes leemos que Jesús también ordenó o comisionó 70 y mandó a ellos para ir en solo las ciudades del pueblo judío y decir a ellos: predicó que arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Entonces todos de ellos estaban con el mismo mensaje, bajo el mismo ungimiento. Entonces cuando vino Pentecostés, Dios añadió ungimiento y la iglesia desde este punto está operado bajo dos tipos de ungimiento: ungimiento profético y ungimiento sacerdotal. Todos los dones del Espíritu Santo son limitados, han sido limitados a una manifestación bajo ungimiento profético y sacerdotal. En la Biblia hay tres tipos de ungimiento. Ungimiento profético, que no es muy común. Ungimiento sacerdotal, que es más común. Y ungimiento real. Falta otro ungimiento. No solo sobre la iglesia, pero sobre la cabeza de la iglesia. Y cuando hablamos sobre la lluvia tardía, estamos hablando sobre un gran evento en la vida de Cristo Jesús. Estamos hablando sobre algo que va a comenzar con un gran evento en la vida de Cristo Jesús mismo. Es algo para Cristo, que Cristo va a recibir y va a compartir con los que está en su cuerpo. La iglesia, Dios no tiene nada para la iglesia o por cualquier creyente en un vacío. Si Dios tiene algo para ti como su hijo o algo para mí como su hijo, Él no tiene nada para darnos excepto en Cristo. ¿Qué significa eso? Que cualquier tesoro que Dios puede dar a ti o a mí, Él primero debe dar a su Hijo. Todas las bendiciones y las honras y los favores que podemos heredar de Dios, heredamos solamente en Cristo. Por eso es bien peligroso tener una religión donde Cristo es eclipsado, donde Cristo está en la sombra, donde todas las otras cosas son más interesantes y más importantes y Cristo es la leche y las profundas cosas son otras cosas. Eso es peligroso.
Cristo es la suma y la gloria de nuestra experiencia en Dios. Entonces, cuando leemos en Salmos 133, vemos porque ese salmo es la clave o es la llave que abrir la verdad sobre lo que estamos hablando, la naturaleza de los diferentes ungimientos de Cristo. Mira que dice versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué ve cuando lee eso? ¿Qué viene a su mente? ¿Viene a su mente Hechos capítulo 2, versículo 1? Mira. Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Cuál cabeza? El cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, conectado con la unidad de los hermanos, es un ungimiento sobre el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué realmente pasó en Pentecostés según este versículo? Este versículo para mí era este versículo que abrió mi entendimiento a esos temas. No sabía nada de eso. Yo estaba en un culto y el que estaba predicando mencionó algo y mi mente llegó a ese versículo y ¡fum! ¡Wow! Podía ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso es este salmo! Que reveló el ungimiento de nuestro sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia. Y la promesa de Dios como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. ¿Desciende de dónde? ¿Cuál monte de Sión? Interesante que dice los montes de Sión. Entonces habla más que un solo monte. Porque está hablando sobre el monte de Sión ahí, celestial. Y el monte de Sión ahí, aquí, en Jerusalén. Comenzó arriba, en el aposento alto, celestial, y descendió hasta el aposento alto aquí, en Jerusalén. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok. Ahora, ¿qué significaba eso? Como los apóstoles entendían el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí hemos terminado la última vez. Mira qué dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, he derramado esto que vosotros veis y oís. Vemos que en la mentalidad o en la mente de los apóstoles, el día de Pentecostés no tenía su centro en Jerusalén. El ungimiento, el derramamiento del Espíritu Santo no tenía su centro en el derramamiento del Espíritu sobre ellos. ¿Dónde estaba la mente y las emociones de Pedro? Arriba, en el santuario. Él entendía, lleno del Espíritu Santo, tenía claro entendimiento que algo especial y algo de grande significado había ocurrido en cielo mismo. Cristo fue exaltado y fue dado silla a la diestra de Dios. Y así Él comenzó su obra. Es interesante que en muchos de los cuadros que tenemos de Cristo
trabajando como sumo sacerdote, vemos en esos cuadros Cristo ahí parando delante de un arca. Bueno, tenemos libertad para imaginar. Pero cuando trascendemos imaginación, la palabra de Dios escrito en la Biblia nos dijo que Cristo, como sumo sacerdote, está sentado. No parado. Sentado. Diferente de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes en día de expiación, en el lugar santísimo, bajo el sacerdocio arónico. Cristo no es parte del sacerdocio arónico, porque Él viene del tribu de Judá. Por eso, la forma que Él operó, sí, por supuesto, el sacerdocio arónico también apunta a ciertas cosas, ciertos aspectos de su ministerio. Pero no debemos ser esclavos en la forma que interpretamos el ministerio de Cristo como sumo sacerdote. No debemos ser esclavos o esclavizados ciegamente al sacerdocio arónico. En el sacerdocio arónico, el sumo sacerdote no está sentado. Está ahí ministrando delante del arca. Pero Cristo no está ahí ministrando delante de ningún arca. Porque el arca aquí en el templo, en el tabernáculo, era un símbolo, era un mueble que simbolizó el trono de Dios. Por eso el arca tenía sus 4 cuernos que representan el poder, y también tenía una corona, la corona de ley. Pero Cristo no es necesario que Cristo esté delante de un arca, porque el fundamento del trono de su Padre es juicio, justicia y misericordia. Por eso el trono de Dios está sentado sobre un gran pavimento azul de zafira. Ese azul representa la ley de Dios. Él no necesita estar delante de una figura. Él está entrado en el lugar de la realidad misma. Y Él está ministrado para nosotros a la diestra de Dios. Eso es la forma que tanto los apóstoles que fueron dotados con la bendición en el día de Pentecostés y el apóstol Pablo enseñó en el libro de Hebreos. Ahora, entonces, ¿qué será para el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días? ¿Qué será la lluvia tardía? Nosotros estamos esperando esta bendición. Y lo que estamos esperando, cuando consideramos la lluvia tardía afuera de un contexto cristocéntrico, lo máximo que podemos concebir en nuestra mente, en nuestra imaginación, es un derramamiento del Espíritu Santo en medida más grande que al Pentecostés. Eso es lo máximo. Pero la lluvia tardía es mucho más que eso. La lluvia tardía es mucho más que el derramamiento del mismo ungimiento sacerdotal en medida más grande. La lluvia tardía tiene por naturaleza algo distinto del derramamiento de la lluvia temprana, que era un derramamiento de ungimiento sacerdotal. La lluvia tardía viene en el día que Dios ungió su Hijo como Rey de Reyes y entregó a Él de nuevo los reinos que leemos en Apocalipsis 11. Vamos a leer ahí
rápido. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel toca la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Interesante. ¿A quién pertenece el reino? A Cristo. Pero ¿por qué entonces está proclamando que los reinos de este mundo han llegado a ser el reino de Él? Y está diciendo que Él ha tomado su poder. ¿Por qué dice que Él ha tomado su poder? Porque alguien está usurpando lo que pertenece a Él. Entonces, la lluvia tardía, un aspecto importante de la lluvia tardía, tiene que ver con la sumisión o el derroto o la humillación de los enemigos de Cristo. El ungimiento real es distinto del ungimiento sacerdotal. En 2015, yo estaba bien curioso para entender más sobre la lluvia tardía y oró, y el Señor me dijo: si quiere entender más sobre la lluvia tardía, entonces estudia la vida de David. Yo fui estudiando la vida de David y lo que llego a entender era que David tuvo 3 ungimientos. 3 ungimientos como rey. Primero, él fue ungido con Samuel, mientras él todavía era pastor de ovejas. Y ese ungimiento es lo que da el sello a David, que él va a ser el rey de Israel. Tuve muchos años hasta que él llegó a ser rey, pero él ya tenía ese ungimiento. Era ese ungimiento que capacitara a David para matar el oso, matar al león, matar a Goliat y matar a los enemigos de Israel. Muchos no entienden eso. Piensa que David era un gran guerrero así por naturaleza. No, por la naturaleza de su ungimiento. Él fue capacitado para ser un gran guerrero para la gloria de Dios. Entonces, la primera cosa que yo aprendí cuando estudié la vida de David era que la naturaleza, un aspecto de la naturaleza de la lluvia tardía es que el rey ungido toca a consolidar su reino. Significa que él no solo va a ser ungido normalmente, no todos los reyes ungidos solo ir al trono y sentarse en el trono, como Salomón. Muchos reyes jóvenes toca a ir a establecer su reino, a poner bajo sus pies sus enemigos. Y eso es así. Así fue para David. Toca esperar hasta que Dios mover Saúl del camino y establecer el reino a él. David fue ungido la segunda vez en Hebrón. Y después de ese ungimiento, los siervos de David y los siervos del hijo de Saúl estaban en conflicto. David no fue a ninguno de esas batallas. No, ninguno. Pero sí, Joab, el comandante de su ejército, estaba ahí con los jóvenes peleando, ganando las batallas. Así va a ser la lluvia tardía. Cuando el rey recibió ungimiento, todos adentro de su ejército van a ser ungidos y capacitados para hacer prodigios, ¿no? Prodigios en su nombre. Usted ha leído sobre los grandes
guerreros de David. Maravilloso, ¿no? Un hombre que mató 800. 8 que él solo derrotó todo el ejército y luego el pueblo de Israel solo vino para recibir el botín. Y el pelea era tan fuerte y tan intenso que él no podía soltar su espada después. Así es la naturaleza de la lluvia tardía. Estamos hablando sobre un tipo de ungimiento real. Y un aspecto del ungimiento real involucró ungimiento como soldado, ungimiento militar. Porque los usurpadores del reino de Cristo toca ser humillado. El rey del norte toca ser humillado y puesto en su lugar para ver el verdadero rey del norte y el oeste. Porque Cristo es el verdadero rey del norte. Cristo es el verdadero rey del oeste. Del este. Gracias. Entonces, cuando la lluvia tardía es derramado, no va a ser como en el día de Pentecoste. Vamos a mirar algo rápido. Zacarías capítulo 12. Zacarías 12. Ese es probablemente uno de los más importantes versículos para entender. Esta profecía mostró lo que va a pasar desde el comienzo del derramamiento del rocío de la lluvia tardía. ¿Recuerda que leímos en Salmo 133 sobre el rocío de Hermón? Había un rocío de la lluvia temprano. ¿Sabe que había un rocío? ¿Cuándo comenzó ese rocío de la lluvia temprana? 10 días antes de Pentecostés. Cuando Jesús fue elevado y el nube escondió su rostro del rostro de la vista de los discípulos, ellos inmediatamente tenían sus ojos abiertos. Lo que ellos no podían entender antes, maravillosamente podían llegar a entender. La seguía que ellos tenían mientras que estaban en la misma presencia de Jesús. Ahora que el rey no estaba con ellos, su conciencia llega a ser despierto. Y ellos ver a él con sus ojos espirituales lo que ellos no podían ver nada más con ese ojo. ¿Y cómo ve a Jesús? Mira ese versículo, mira esta profecía que tiene doble cumplimiento. Zacarías 12, versículo 10. Y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús desapareció en el nube, se compungieron los corazones de los discípulos y ellos llegaron a entender la verdad sobre Jesús, sobre su crucifixión. Ellos pensaban, hasta este momento pensaba que Cristo fue crucificado por los judíos y por los romanos. Pero ahí en ese momento viene la convicción del Espíritu Santo sobre su parte en la condenación de Cristo, en el rechazo de Cristo, porque el Espíritu Santo iluminaba sus mentes para ver que ellos solo estaban buscando el reino de Dios, no por la exaltación de Dios o la exaltación del Hijo, pero para asegurar su propio lugar nomás en el reino. El Espíritu Santo mostró a ellos sus verdaderos motivos. Que ellos no estaban conmovidos con celo por la exaltación del Hijo de Dios, pero por su propia exaltación hasta esta mañana, el último día con Cristo.
Porque cuando Cristo estaba enseñándolos, ustedes van a recibir poder después que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ustedes van a ser testigos a mí. ¿Qué ellos estaban preguntando? No estaban con ese interés en esas cosas. Estaban diciendo, Señor, ¿usted va a restaurar ahora el reino a Israel? Tiene toda preocupación por el reino porque estaba preocupado por sí mismo. Quiere asegurar su lugar en el reino. Como nosotros tenemos más interés en nuestro lugar en el reino que interés en el rey. Tenemos más celo para asegurar que tenemos lugar en el reino que para avanzar la gloria del rey mismo. Necesitamos el rocío de la lluvia tardía. Como ellos recibieron el rocío de la lluvia temprana que quebranta su corazón. Y ellos por la primera vez llegan a ver a Jesús. ¿Cómo? Inmolado por sus pecados. Mira el versículo. A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nosotros cuando hablamos sobre los 10 días de los discípulos en el aposento alto, hablamos sobre ellos confesando sus culpas entre ellos. Pero sí, ese pasó, pero ese era secundario. Ellos volvieron allí con un gran sentido de convicción de su pecado contra el rey, contra Cristo. Y humillándose delante de Dios, sus corazones fueron suavizados. Y luego, después de eso, ellos comenzó la obra de reconciliación entre ellos. Cristo debe ser restaurado a su lugar para que llegue el verdadero revivimiento entre el pueblo. Y es lo mismo en los días de la lluvia tardía. Nosotros vamos a estar preparados por la lluvia tardía, bajo el rocío mismo. Y ese rocío de la lluvia tardía va a ser lo mismo. Es el derramamiento en pequeñas gotas del Espíritu de gracia y oración. Un derramamiento, un movimiento del Espíritu Santo que nos lleva a ver la verdad sobre quién somos. Llegamos a entender quién somos y qué es nuestra verdadera actitud al Rey. No podemos entender quién somos excepto que vemos a Él levantado como crucificado, no por los romanos, no por los judíos, pero crucificado por mí, por ti, por nosotros. Ahí vamos a estar como ellos en el aposento alto ahí, 10 días, no sé cuánto tiempo en la lluvia tardía. Pero vamos a estar bajo la misma convicción y la misma contrición, escudriñando nuestros corazones y confesando nuestra culpa delante de Dios y también reconciliándonos entre nosotros. Pero como en la lluvia temprano todo estaba unánimes en un solo lugar, en la lluvia tardía no va a ser así. Mira qué dice la profecía. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte. Tenemos 5 minutos, vamos a terminar. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.
¿Qué eso significa, mis hermanos? Tristemente no tenemos tiempo para hablar sobre el aspecto militar de la lluvia tardía. 8 tiempo, Dios va a proveer. Pero ahora, por lo menos, debemos capturar eso. La lluvia tardía va a venir sobre familias. Si no sabía eso, debemos entender eso. La lluvia tardía va a respetar los límites de la familia. Por eso, Malaquías 4, versículos 5 y 6, dice Dios que Él va a enviar Elías antes del día grande y terrible de Jehová para restaurar, para mover, para restaurar los corazones a los padres, a sus hijos, y a los hijos a sus padres. La familia debe ser restaurada antes que viene la última bendición, porque es a través del orden que Dios había establecido en Edén que Dios va a manifestar su gloria en la tierra. Mira, versículo 1. Todos los 8 linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso es algo para estudiar, mis hermanos. No podemos entender esas cosas. Y yo tampoco podía entender esas cosas si yo tenía mi mente fijado en solo nosotros aquí. Nuestra mente debe ir penetrando el velo al lugar santísimo, donde está sentado el que ir delante de nosotros. Solo mirando a Cristo podemos entender la verdadera naturaleza de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía es sobre Cristo. Es sobre la capacitación final que Dios va a dar a su Hijo para que Él pueda tomar el reino. Leemos en Daniel 11 sobre los rumores que va a temorar el rey del norte. ¿Qué es eso? Sabemos, el fuerte pregón. Pero ¿por qué el fuerte pregón va a causar temor al rey del norte? Porque el fuerte pregón va a proclamar con poder el verdadero lugar del verdadero rey sobre los terrenos y el reino de Dios aquí en la tierra. Cristo va a estar exaltado. Vamos a volver a ser cristianos. Como en Antioquía. ¿Por qué ellos llamaron cristianos? Porque Cristo estaba saliendo de ellos. Todo era Cristo, Cristo, Cristo. Cristo era su gloria, Cristo era su gozo, Cristo era su esperanza, Cristo, mis hermanos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mi esperanza de gloria. Pero cuando Cristo está aquí, no anhelemos. Nuestro anhelo primero no es el anhelo de ser glorificado en cielo. Nuestro anhelo es para ver la gloria del Rey. Y estamos tan satisfechos con esa revelación que no necesitamos nada más. Tanto que cuando el Rey mismo da el corona sobre nuestra cabeza, tiramos esas coronas y postramos a sus pies. Y decimos, no a nosotros será la gloria. Pero para ti, oh Señor, y el Cordero. Esperemos recibir la lluvia tardía
sin un verdadero celo para la exaltación del Rey, estamos equivocados. Cristo es el tesoro del Padre. Y cuando Él sea nuestro tesoro, estamos más cerca del reino y su gloria. Vamos a orar. Gloria sea para ti, oh Padre. Gloria sea para ti, oh maravilloso Jesús. Cordero de Dios, inmolado, presentado al tu profeta Juan como un cordero inmolado. Las heridas son claramente visibles. Y estos puntos de tu humillación ahora son los puntos de tu exaltación. Sea glorificado, oh Padre. Y Cristo, nuestro Redentor, conmover nuestros corazones para buscarte verdaderamente. Conmover nuestros corazones con el mismo, lo que usted había puesto en Adán, en los ojos de Adán, esta curiosidad, este anhelo para ver tu corazón. Danos esta misma curiosidad, este mismo anhelo, este mismo hambre y sed para conocerte. Ayúdanos, Padre, porque no somos dignos en ninguna forma, somos grandes pecadores. Hemos ofendido en tantas formas a ti. Ten piedad de nosotros. Perdónanos nuestros pecados. Pero derrama sobre nosotros ese mismo espíritu de gracia, ese mismo espíritu de suplicación, de oración, y abre nuestros ojos para ver a Él. En primer lugar, humillado, condenado en nuestro lugar por nuestra culpa, para que nuestros ojos puedan ser preparados para ver su exaltación y su dignidad presente. Pedimos, oh Señor, ten piedad de nosotros y marcarnos para esta bendición que cuando en tu sabiduría, en el cumplimiento de los tiempos, usted derramó esa última bendición sobre su Hijo, que podemos estar en Él para recibirlo también con regocijamiento y gran esperanza. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día.